La intrigante historia de Caín en la narrativa bíblica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, según la narración bíblica, habría encontrado esposa y engendrado un hijo, considerando que Adán y Eva serían los únicos padres de la humanidad? Este es uno de los grandes enigmas que intrigan a los estudiosos y lectores de la Biblia. Hoy desentrañaremos este misterio a la luz del texto bíblico y sus posibles interpretaciones. Así que aprovecha para suscribirte al canal, deja tu me gusta y emprende este fascinante viaje. Caín y Abel, el primer conflicto humano. Caín se presenta como el primogénito de Adán y Eva, marcando el inicio de la humanidad. La historia pasa a primer plano con su hermano, Abel, en un episodio que revela las primeras tensiones espirituales y emocionales de la historia de la humanidad. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo se aceptó la ofrenda de Abel. El rechazo de la ofrenda de Caín genera diferentes interpretaciones. Algunos sugieren que la calidad de las ofrendas fue decisiva, mientras que otros creen que el problema estuvo en la actitud de Caín. Este rechazo llevó a Caín a la ira y los celos, que culminaron con el asesinato de Abel, el primer fratricidio registrado en la Biblia. Este evento marca la gravedad del pecado y sus devastadoras consecuencias, reflejando la fragilidad humana y el impacto de las decisiones individuales. El sacrificio, un acto de adoración y división. Caín y Abel representan los primeros registros de adoración a Dios en la Biblia. Caín, un labrador, ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel, un pastor, sacrificó las primicias de su rebaño. La aceptación divina de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín revelan un aspecto crucial de la narrativa: la importancia de la sinceridad de corazón en la adoración. Algunos estudiosos creen que la diferencia entre las ofrendas puede reflejar el contraste entre obediencia y mera formalidad, indicando que Dios valora más la intención que el acto en sí. La ira de Caín, una elección decisiva. El rechazo de la ofrenda de Caín no solo expuso las intenciones de su corazón, sino que también le presentó una opción. Dios advirtió a Caín, ofreciéndole la oportunidad de reflexionar y corregir su actitud. Sin embargo, en lugar de buscar la redención, Caín permitió que su ira y sus celos crecieran, convirtiendo sus emociones en acciones destructivas. Este momento crucial resalta cómo las elecciones humanas pueden determinar el curso de sus vidas, llevándolas al bien o al mal. El asesinato de Abel, la primera tragedia humana. Impulsado por la envidia, Caín atrajo a Abel al campo y lo mató, marcando el primer asesinato en la historia de la humanidad. Este acto de violencia no solo rompió los lazos familiares, sino que también introdujo una mancha imborrable en la relación humana con Dios y con el prójimo. El asesinato de Abel simboliza la gravedad del pecado y su capacidad para romper relaciones y traer caos a la creación divina. La tragedia de Abel resuena a lo largo de la narrativa bíblica como un recordatorio de las devastadoras consecuencias del egoísmo y la falta de autocontrol. La respuesta de Dios, justicia y misericordia. Incluso ante un acto tan grave, la respuesta de Dios a Caín estuvo marcada por una combinación de justicia y misericordia. Dios confrontó a Caín, dándole la oportunidad de confesar su error, pero Caín mintió, mostrando la profundidad de su desapego espiritual. Como consecuencia, Dios maldijo a Caín y lo condenó a una vida errante. Sin embargo, al poner una marca en Caín para protegerlo de la venganza,
Dios demostró que su justicia siempre va de la mano de su misericordia, ofreciendo una oportunidad de redención. El legado de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel va más allá del conflicto fraternal. Refleja los desafíos universales que enfrenta la humanidad, el conflicto entre el bien y el mal, el orgullo y la humildad, la aceptación y el arrepentimiento. Caín se convirtió en un ejemplo de advertencia de los peligros de ignorar la guía divina, mientras que Abel es recordado como un símbolo de fidelidad y justicia. Juntos, enseñan lecciones eternas sobre cómo nuestras elecciones y actitudes moldean nuestro destino y afectan no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La maldición y la protección de Dios. Después del crimen, Dios se enfrenta a Caín, aplicándole un severo castigo. Sería maldecido y condenado a vagar como un vagabundo, lejos de la presencia divina y de la convivencia humana. Además, Dios puso una marca en Caín, protegiéndolo de posibles ataques mortales de otros. La marca, aunque no detallada, simboliza tanto la justicia divina como la misericordia, preservando la vida de Caín incluso ante su transgresión. Esta protección plantea una de las preguntas más comunes: ¿quiénes eran los otros a los que temía Caín? Después de todo, si Adán y Eva fueran los únicos progenitores de la humanidad, ¿quién representaría una amenaza? Conclusión: fe y aceptación. Independientemente de teorías e interpretaciones, la historia de Caín nos recuerda la complejidad de la condición humana y las consecuencias de las elecciones individuales. Lo más importante es que refleja la justicia y la misericordia de Dios, quien guía a la humanidad incluso en medio de sus fracasos. La fe como respuesta al misterio divino. La historia de Caín y Abel, así como la narrativa de sus descendientes, presenta preguntas que no siempre tienen respuestas claras. En medio de estas incertidumbres, la fe se vuelve esencial. Aceptar los misterios de la voluntad divina es un aspecto fundamental de la espiritualidad. La Biblia a menudo desafía a sus lectores a confiar en Dios, incluso cuando los detalles parecen incompletos o difíciles de entender. La fe, en este contexto, no es solo una creencia, sino una entrega confiada a la sabiduría de un Dios que sabe qué es lo mejor para su creación. La soberanía de Dios en los acontecimientos. La narrativa bíblica refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidos los acontecimientos de la vida de Caín. Incluso cuando sus acciones tuvieron consecuencias trágicas, Dios todavía estaba presente, ofreciendo justicia, protección y misericordia. Reconocer esta soberanía es una invitación para que los lectores confíen en que, incluso en situaciones de dolor y error, Dios continúa trabajando para cumplir sus mayores propósitos. La aceptación de esta verdad fortalece la fe y proporciona una sensación de paz en medio de la adversidad. Aceptación de las limitaciones humanas. Una lección central en la historia de Caín es la necesidad de aceptar las limitaciones humanas ante Dios. Caín no entendió que el rechazo de su ofrenda no era un abandono, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Así como Caín fue desafiado a mirar dentro de sí mismo, aceptar nuestros defectos y limitaciones es un paso vital hacia la búsqueda de la gracia divina. Esta humildad ante Dios permite a las personas aprender y crecer en lugar de perderse en el orgullo o la rebelión. La divina misericordia como ejemplo. La protección concedida a Caín, incluso después de su pecado, ilustra la infinita misericordia de Dios.
Esta misericordia desafía al ser humano a aplicar el mismo principio en su vida: perdonar, acoger y ofrecer nuevas oportunidades, incluso ante errores graves. Aceptar el amor misericordioso de Dios es transformador, no solo para quienes lo reciben, sino también para quienes lo practican. Este ejemplo divino es una invitación para que la humanidad refleje el carácter de Dios en sus interacciones con los demás. La aceptación como camino hacia la redención. Finalmente, la aceptación va más allá de comprender la voluntad de Dios, se convierte en un camino hacia la redención. Aceptar el error, como no lo hizo Caín, es el primer paso para buscar el perdón y seguir un camino de transformación. Para los lectores de la Biblia, la historia de Caín es una advertencia, pero también un recordatorio de que siempre existe la oportunidad de volverse a Dios. La verdadera aceptación no es pasiva, sino activa, un esfuerzo por vivir según los principios divinos, confiando en que, en su misericordia y justicia, Dios siempre guiará a sus hijos de regreso a Él. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Sigue observando y sumergiéndote con nosotros en los misterios de la Biblia. Haz clic ahora en uno de los vídeos recomendados y que hasta la próxima. La maldición impuesta a Caín refleja la justicia de Dios, que no ignora la gravedad del pecado, sino también la compasión divina, expresada por la marca que lo protege de las represalias. Al ser condenado a vagar por la tierra, Caín se enfrenta a las consecuencias de sus elecciones, experimentando aislamiento y alienación. Sin embargo, la marca que Dios le coloca simboliza una protección que va más allá del castigo, resaltando que, incluso en medio de la justicia, Dios no abandona su creación. Esta dualidad entre maldición y protección resalta el carácter divino, que combina una justicia despiadada y una misericordia incomparable, ofreciendo a Caín y a toda la humanidad la oportunidad de reconocer sus faltas y vivir bajo la gracia divina, incluso después de grandes transgresiones. Las bodas de Caín y la creación de Enoc. En Génesis capítulo 4 leemos que Caín encontró una mujer, se casó con ella y tuvo un hijo llamado Enoc. También construyó una ciudad que lleva el nombre de su hijo. Este extracto provoca aún más preguntas, ya que no hay ninguna mención explícita en la Biblia sobre cómo y con quién se casó Caín. Hay dos teorías principales sobre esto. 1. La teoría de la descendencia directa. La interpretación más aceptada es que Caín se casó con una hermana u otro pariente cercano. Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas a lo largo de sus 800 años de vida. En aquella época, dadas las circunstancias únicas de la humanidad primitiva, el matrimonio entre parientes cercanos era necesario y socialmente aceptable para la supervivencia de la raza humana. Esta práctica era común y solo fue prohibida más tarde, durante la época de Moisés. 2. La teoría de otros grupos humanos. Otra interpretación sugiere que Dios pudo haber creado otros seres humanos además de Adán y Eva. Esta teoría, aunque especulativa, busca armonizar la narrativa bíblica con evidencia arqueológica y antropológica que indica la existencia de poblaciones humanas repartidas en diferentes regiones. La unión de Caín y su esposa, un misterio bíblico. La narración bíblica del Génesis menciona que Caín conoció a su mujer, pero no da detalles sobre su origen. Este silencio textual genera debates entre teólogos y eruditos.
La hipótesis más común es que Caín se casó con una hermana u otro pariente cercano, ya que Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. En un contexto en el que la humanidad estaba todavía en su infancia, este tipo de uniones no solo estaban permitidas, sino que eran esenciales para la supervivencia y expansión de la raza humana. El papel de su esposa en el nuevo linaje. Aunque la Biblia no proporciona información detallada sobre la esposa de Caín, su papel en la continuación del linaje es innegable. El nacimiento de Enoc marca el comienzo de una nueva generación, descendientes de Caín. Este evento resalta el deseo humano de seguir adelante, incluso ante la adversidad y la condena. La presencia de una esposa en su vida refleja también que, a pesar del peso de su maldición, Caín logró establecer relaciones y perpetuar su descendencia. La construcción de la ciudad de Enoc. La decisión de Caín de construir una ciudad y ponerle el nombre de su hijo, Enoc, es un testimonio de su intento de redimirse parcialmente de su pasado. La construcción de la ciudad simboliza no solo un acto de supervivencia, sino también de creación y organización social. A pesar de su condición de errante, Caín decidió echar raíces y crear un legado. Este acto refleja la resiliencia humana y la capacidad de buscar significado y propósito, incluso en medio de la adversidad. El significado cultural y espiritual de la ciudad. La ciudad de Enoc representa un hito en la historia de la humanidad, siendo una de las primeras referencias a un centro urbano en la Biblia. Culturalmente simboliza el avance de la civilización, indicando que los descendientes de Caín fueron pioneros en la organización social y el desarrollo comunitario. Espiritualmente, la ciudad de Enoc puede verse como un símbolo de la tensión entre el deseo humano de superar los propios defectos y la realidad de las consecuencias del pecado, que continúan dando forma a nuestras elecciones y acciones. Un legado de dualidades. La historia del matrimonio de Caín y la fundación de la ciudad de Enoc resume las complejidades del ser humano. Si bien Caín carga con el peso de su pasado, también demuestra la capacidad de construir y crear algo nuevo. Su legado es doble, una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también una demostración de la resiliencia humana en la búsqueda del progreso y la redención. La ciudad de Enoc y sus descendientes nos recuerdan que, incluso bajo la marca del error, los seres humanos continúan escribiendo su historia, influenciados por lo divino y moldeados por sus elecciones. La evolución de las reglas del matrimonio. Con el tiempo, la Biblia presenta cambios en las normas matrimoniales. En los primeros tiempos, el matrimonio entre parientes era necesario y no se consideraba pecado. Esto se ilustra en varios pasajes bíblicos, como el matrimonio de Abraham con su media hermana Sara y el matrimonio de Isaac con Rebeca, su prima. Sin embargo, con el crecimiento demográfico, las leyes de Moisés comenzaron a prohibir el matrimonio entre parientes cercanos, como se registra en Levítico 18. Estas prohibiciones tenían como objetivo proteger la salud genética y social de la humanidad, marcando una nueva etapa en la historia. Reírse de la relación entre Dios y los seres humanos.